¿Cuál sería el éxito de un proyecto de integración social? Tiene que ver con la calidad de los espacios comunes. Podemos hacer mucho esfuerzo al interior de la vivienda, pero ¿dónde está ubicada en la ciudad y cómo es al interior de los condominios? Esa calidad de espacio tiene una repercusión mucho más grande en la calidad de vida de las personas, y es principalmente a través de los niños. Cuando tú haces un proyecto de grandes números, ¿cómo se organizan después las familias para el cuidado de estas áreas? Y ahí uno se pregunta, claro, si tenés que poner de acuerdo a 1000, es bastante difícil, pero si tenés que poner de acuerdo a 30, lo puedes hacer. Entonces, el proyecto se divide en lo que nosotros llamábamos microcondominios. Uno que tiene hijos, dejar los autos, cerrar esa rejita que se ve ahí y decirle, jueguen afuera con los niños que tú conoces. Y además lo podéis mirar desde la Y ventana. lo veis desde la ventana, tal cual. O sea, están ahí, los ves. El principal desafío de los proyectos de uso mixto es que las partes se ayuden entre ellas, se sumen. Entonces la pregunta es cómo hacer que justamente esto conviva y que la vivienda le dé seguridad, porque los ritmos de la ciudad son distintos, pero es mucho mejor una ciudad que no tiene tiempos muertos, porque los tiempos muertos son inseguros, hay temas de iluminación. Bienvenidos a La Plaza Podcast, conversaciones entre líderes que están redefiniendo el espacio público. Porque transformar los espacios públicos no es solo cuestión de buenas intenciones, es colaboración y la capacidad de diseñar donde otros ven obstáculos. Soy la Maca Gaete y llevo más de 15 años diseñando espacios públicos basados en la naturaleza. Si tomas decisiones que impactan la ciudad o si simplemente crees que el espacio público es importante, este podcast es para ti. Bienvenido a La Plaza Podcast, donde converso con líderes que están redefiniendo el espacio público. Hoy vamos a conversar con Magdalena Besomi. La Toti es arquitecta de la Universidad Católica, mamá de 2, máster en conservación del patrimonio de la Universidad de Ginebra en Suiza y es socia de EB Arquitectos junto a su marido y su hermano. Ha desarrollado su carrera en proyectos de vivienda complejos con los que ha recibido varios premios como el PAU, Premio Porte Urbano, y el reciente premio al proyecto ganador de obra construida de la Bienal de Arquitectura aquí en Chile. Toti, bienvenida, gracias por acompañarme en este episodio. Y bueno, para calentar motores, para empezar, cuéntanos quién es la Toti Besomi y cómo eras cuando chica. Bueno, hola Maca, gracias por la invitación. ¿Cómo andaba cuando chica? Era matea. Creo que me formó mucho una educación bastante libre y crítica, poco encasillada, diría yo. Y esa educación, y muy de rigor, fue abriendo muchas puertas que estaba mucho más consciente de adulta. O sea, no era humanista, ni artista, ni científica, era una mezcla de todo eso. Y que sí, y desde muy chica quise ser arquitecta, de una familia de principalmente ingenieros, constructores, mi mamá era diseñadora, y de ahí salimos todos hijos arquitectos. Pues yo digo, una mezcla entre un ingeniero mecánico y una diseñadora. Mi vida estaba rodeada de la estética, diría yo. Mucha manualidad, mucho arte, mucho gusto por la estética, bien marcado. Bueno, oye, y te quería preguntar, ¿cómo son tus procesos de diseño? Somos 3 socios en la oficina. Cuando llega un encargo, pues, uno de los 3 lo toma. Ha sido bastante natural el proceso. Y cuando parte el proceso, muchas veces hacemos dupla y después lo termina uno. Pero las primeras preguntas, las primeras reuniones, los primeros encargos, levantar información, es bastante por parte nuestra. Como eh, a veces abrimos al resto de la oficina como ciertos procesos, pero una vez cuando ya están un poquito más afirmes. También hay una variable que es como de interés. Por ejemplo, si postulamos a esto, y bueno, Claro. si tú querís, dale, entonces uno se echa al hombro la postulación y vemos cómo armamos equipo, pero es bien de levantar toda la información que podamos. Y yo creo que la oficina de nosotros cumple ahora 10 años, y han sido 10 años de emprender. Y yo creo que estamos como en un momento en que ya estamos tratando como de madurar el proceso de diseño. O sea, anticiparnos y ser capaces de cuán viable es realmente el encargo, hacerle las preguntas correctas al mandante. Uno empieza a aprender a cómo abordar el proyecto antes de que el proyecto sea un encargo real. Nosotros vemos proyectos bien diversificados, de
proyectos de casa, de una casa chica, proyectos industriales gigantescos, proyectos urbanos, bien metidos en la ciudad, de uso mixto, más complejos de desarrollar, más largos también, y proyectos de vivienda con subsidio. Entonces, vivienda con subsidio es otro carril, son postulaciones al Serviu, o al revés, llegó un llamado especial del Serviu. Los proyectos industriales son sumamente rápidos, hay que responder rápido. Cada proyecto tiene como su propia metodología que no es tan replicable. Claro, obvio. Cuando se juntan, ¿cuál es la herramienta? ¿Es visual? ¿Dibujan? ¿Son listas? ¿Mapas? ¿Qué sé yo? ¿Cada uno tiene su croquera? ¿Cómo es así la cancha chica? Sí, yo te diría que cada uno tiene su croquera, mucho dibujo, sobre todo en la primera fase, pero no tanto dibujo en perspectiva, es como dibujo planimétrico, bien con lo que hablaba antes de anticiparse, como tomando todos los resguardos, igual cada uno tiene su método. Por ejemplo, Claudio dibuja en Vectorworks, no sé, yo dibujo más en AutoCAD, todos dibujamos, también imprimimos, dibujamos a mano encima, harto papel mantequilla, para buscar Bueno, alternativas, y ahí discutimos harto, muy de bueno, alternativa. y que yo encuentro que es como la parte más mágica del proceso, ¿no? Tal cual. Por ejemplo, en el caso mío, me gusta también estar permanentemente viendo referentes. Entonces, mira, acá hay una planta parecida, o acá hay un libro que... Ese también es un mecanismo que usamos harto. La mayoría de los proyectos que nosotros vemos tienen mucha inercia, o sea, proyectos con subsidio, proyectos industriales, porque las cosas se hacen así, porque siempre se hacen así, porque el constructor lo sabe hacer así. Y de Ujú. repente cuando uno se hace la pregunta de, pero nunca olvidando al usuario final, ¿podemos hacer una mejor vivienda? ¿Dónde están los principales costos? Y no hemos ido dando cuenta con los mismos proyectos, trabajando con constructores distintos, que, por ejemplo, en la obra gruesa es donde hay una repercusión bien grande. Entonces, Ujú. chuta, ¿y qué es lo que queremos nosotros? Por ejemplo, tratar de entregar viviendas más grandes. Y ese trabajo se hace el día cero sentando al calculista. ¿Y cómo? Al constructor. Porque sabemos que después la repercusión no es para que cada uno le vaya mejor, sino que para que el usuario final le vaya mejor. Ahora, en el camino les tiene que ir bien a todos. Nosotros, la constructora EPCO es socia nuestro, entonces trabajamos muy de la mano. Entonces, si tenemos que abordar un proyecto y ya sabemos con quién lo vamos a desarrollar, nos sentamos el día cero. Y después nosotros vamos dando las batallas. Nos hacemos la pregunta, ¿cuál sería el éxito de un proyecto de integración social? Que el usuario final esté feliz, que a la constructora le haya ido bien, que a la desarrolladora le haya ido bien, que nosotros como arquitectos quedemos satisfechos con el producto. Pero más importante, que la política de integración social resulte. Claro. Y ahí empezáis a hacerte la pregunta, ¿dónde se da esa integración social? Ujú. Y con los proyectos no hemos ido respondiendo que tiene que ver con la calidad de los espacios comunes. Podemos hacer mucho esfuerzo al interior de la vivienda, pero ¿dónde está ubicada en la ciudad y cómo es al interior de los condominios esa calidad de espacio? Tiene una repercusión mucho más grande en la calidad de vida de las personas. Claro, porque ese es finalmente el lugar en donde se va a dar esa integración. Sí, y es principalmente a través de los niños. Porque cuando uno habla con la mamá al lado en la plaza, se da en la convivencia en el espacio comunitario, en las actividades, en el encuentro de buenos días, cruzándote en la mañana. Además que nosotros le hemos dado harta vuelta a la diferencia entre vivir de manera colectiva y vivir Ujú. de manera comunitaria. Uno Ya, vive de manera colectiva no porque lo eligió, porque vivía en una ciudad que se tiene que densificar y que tiene ciertos beneficios, que vivía al lado del metro, que te podís mover por bicicleta, etcétera. Quizás preferiría ir a una casa, una cosa cultural, o no, pero pues tampoco tenemos que vivir en comunidad, como que obligar a que todo el mundo tenga el huerto comunitario y viva como si fuese una gran familia. Hay que ser como bien respetuoso en ese sentido. Tiene que existir ambas posibilidades, creo yo. Hay una cierta ujú. intimidad que hay que resguardar y hay una cierta vida colectiva y en comunidad que hay que hacer florecer de la mejor manera. Cuéntanos un poco más de los proyectos donde han trabajado eso. ¿Cómo se diseña un espacio así? A ver, el primer proyecto en Rancagua se llamaba Los Tilos, era un terreno bien apretadito, en donde no nos quedaba tan bueno el espacio común. Nos pedían mejorarlo y lo mejoramos poniendo un juego más caro, ¿cachai? Porque había que mejorar. Claro. Y ahí fue cuando empezamos como con toda esta reflexión de la calidad del espacio. Y tuvimos suerte que el siguiente proyecto que realizamos, que es Santa Teresa en San Bernardo, ese proyecto tiramos todos los autos para el perímetro. Miren, les puedo mostrar una foto porque fui hace como una semana, lo hicimos junto a la Fundación Patio Vivo porque veníamos con esta reflexión y los invitamos a participar porque había un aprendizaje del cuerpo
más allá de los interiores de las casas. La Fundación Patio Vivo es una fundación que hace patios de establecimientos educacionales con todo un discurso de el aprendizaje fuera de la sala. Y en conjunto se hizo un levantamiento de la ruralidad de San Bernardo, entonces le hicimos como una media luna, un lugar más cívico, una zona de juegos infantiles pero que evocaba la maestranza de San Bernardo, que había todos unos trabajos de equilibrio para el desarrollo de la motricidad de los niños, después una zona más de sombreadero con actividades para los adultos mayores y una gran alameda. Y esta gran alameda que le iba a controlar el sol a las viviendas, pero a la vez evocaba un poco esta ruralidad. Entonces, claro, finalmente uno se da cuenta que ese espacio común protegido de los autos tiene una calidad, y cuando uno va ahora y ve estas fotos, como que están los jardines bien tenidos, no había ni un solo papel en el suelo, y es no sé, el skate park como para andar en bicicleta o patines, increíble. Yo iba con mis niños en monopatín y era como estar en la mejor plaza del barrio y como que se respira paz. Yo creo que eso es parte como del aprendizaje de cómo se tiene que abordar el diseño. Ahora, cómo lo estamos abordando en los futuros proyectos es justamente incorporar todas estas variables en una etapa mucho más temprana del proyecto, porque si no las tapas te quedan en cualquier parte, etcétera. O sea, yo creo que ahí hay harto como que uno se va dando cuenta y que es tan importante como las viviendas mismas. Y en otro tipo de proyectos, como, no sé, San Diego, el Núcleo San Diego, que es un proyecto que ganó como obra construida en la Bienal de este año. Ese era un proyecto que los espacios comunes se trabajaron a distintas escalas, o sea, se trabajó con la manzana prácticamente completa, con los cistés que habían al lado, se mejoraron, también al interior se hicieron unos jardines, que eso lo hicimos con la Javiera Jadwe y la Paula Livingston, siempre tratando de involucrar a arquitectos del paisaje, más allá de contratar un paisajista que después venga y después del riego, sino que con un relato detrás y con todo el bagaje que como el arquitecto del paisaje pueda aportar a la vida de ese lugar. Hablaste de que pescaron la manzana completa. ¿Cómo es esa relación también con el barrio? Había un frente a San Diego, que era un frente comercial, que tenía una marquesina, que protegía al peatón. El CITE en sí mismo, se hizo mejoramiento de fachada. Hacia otro acceso que tenía ese proyecto, tiene un centro de bodegaje subterráneo que viabilizaba la vivienda, no una vivienda de 30 y tantos pisos, sino que de 7 pisos, de baja densidad, pero para eso había que hacer este centro de bodegaje. Se recicló una antigua fábrica, que era la antigua fábrica de Johnson, donde se hacía la ropa, y que se lo transformamos en work y con micro bodega. Entonces, finalmente en esa manzana tú podías vivir, trabajar, tener tu mini bodega y tener una logística de camiones gigantes en una cosa que como que ni se ve tanto. En 7 pisos, por un lado, por el otro se mantenía, rescatamos la fachada del edificio que existía, por el otro hay una bajada, un subterráneo, y por otro lado tenía un vecino al que tratábamos de cuidar. O sea, yo creo que siempre teniendo que el proyecto es parte de una pieza urbana, de mejoramientos de vereda, de luminarias, de seguridad, que al final a todos son los beneficiados. Y aquí les puedo mostrar algunas fotos de San Diego, las voy a pasar un poco rápido, pero son fotos de todo el contexto, de lo que, estas son fotos de lo que restauramos del antiguo edificio de la fábrica. Este es el interior de la fábrica y que se transformó en un cowork. Este proyecto se llama Núcleo San Diego. Se hicieron trabajos de varios murales con distintas artistas, de la Antonia Bosa. Por ejemplo, acá se recuperó la antigua escalera de mármol, es como una mezcla de distintos tiempos, bastante atemporal. Y después por San Diego el proyecto de vivienda, que bueno, esta foto no todavía estaba medio en obra. Están los locales comerciales hacia San Diego, y luego ya desde el interior están estos edificios conectados con unos puentes. Acá se ve al lado de un mega vecino muy denso, que eso era lo que la norma permitía antes. Este es el hall de acceso de la parte de vivienda del proyecto, que aquí se ve más. Es lo que estábamos hablando ahora, toda esta vegetación ha crecido un montón. Eso ahí está recién instalado. Esto también estaba en obra, pero se muestra las distintas capas que tiene este proyecto en realidad. Y ahí en el fondo tú tenías el espacio de abajo y también estos pasillos. Claro. Que también me imagino que apunta como a la interacción social. Claro, o sea, además este proyecto era un multifamily, eso quiere decir que tiene una población flotante de arriendo bastante grande. Lo que es interesante de este tipo de proyectos es que te obliga a hacer una arquitectura muy resistente, porque el propietario es el mismo, es uno en el fondo. Entonces,
arquitectura que aguanta mucho, que aguanta mudanzas permanentes, que tiene que ser eterna, que tiene que requerir poca mantención y que como encargo para la arquitectura es súper atractivo porque hay que hacerse cargo de la mantención. Es bastante desafiante y te permite hacer una arquitectura más permanente y más de mejor calidad de materiales y más atemporal también. Y un poco más esencial. Claro, como este es un proyecto que sobrevivió pandemia, sobrevivió, o sea, proyecto de 7 años nos demoramos porque tenía muchas aristas. Como todo en Latinoamérica, con los recursos escasos, había que Ujú. lograr responder a todos los requerimientos. Acá se ve, este es como una planta donde se ven las distintas escalas de intervención en toda la manzana. Sin entrar en detalles, pero ahí se ve que era toda la manzana. Y lo que se ve en rojo, Lo que se ve en rojo es lo que se restauró. Y ahora pues, estamos empezando a desarrollar un proyecto en Cerrillo, en el Parque Bicentenario, junto a Móvil Arquitecto, que ujú, es gigantesco, de más de 1.000 viviendas, 1.200 viviendas, PAO en distintos lotes bien grandes. Y ahí estamos trabajando junto con la oficina PAUR, justamente ya, porque no solo al interior de los condominios, acá hay un proyecto ya a escala urbana, realmente grande, y porque el proyecto es gigantesco, entonces nos asociamos para sacarlo adelante y ha sido una buena experiencia. buenísimo. Encino, que lo estamos desarrollando con Elemental, es un proyecto que partimos el 2020, son 4 etapas y ya están las primeras 2 construidas. Ese es un proyecto de 1.000 viviendas y que esta imagen yo creo que es bastante ilustradora, es otra tipología, son 2 dúplex sobrepuestos en Peñalolén, que además el proyecto para poder sacarlo adelante tenía que construir el par vial y todo un parque en Avenida Los Presidentes. Y este también tiene la misma lógica de sacar los autos y de dejar estos microcondominios, porque finalmente lo que uno ve es que cuando tú haces un proyecto de grandes números, ¿cómo se organizan después las familias para el cuidado de estas áreas? Y ahí uno se pregunta, claro, si tenéis que poner de acuerdo a 1.000, es bastante difícil, pero si tienes que Ujú, poner de acuerdo a 30, lo puedes hacer. Entonces, el proyecto se divide en lo que nosotros llamábamos, junto a Elemental, microcondominio, ujú. que son las casas que dan en torno a cada uno de estos como patios comunes, medios plaza. Este es un proyecto que limita con lo Hermida. También es de integración social. Y ahí ya se empezaron a habitar y efectivamente, o sea, uno que tiene hijos, dejar los autos, cerrar esa rejita que se ve ahí y decirle, jueguen afuera con los niños que tú conoces, porque son los mismos de las familias que están ahí. Los de todos los días. Claro, es bastante tranquilo. Y además lo podéis mirar desde la Y lo ventana, veis po. desde la ventana, tal cual. O sea, están ahí, los ves. No, eso te quería preguntar porque ya yo volví hace poco de Holanda y es súper común el tema de que los autos son parte del servicio, Mm. ¿cierto? Están por fuera. ¿Cómo se fue gestando eso? Este proyecto, como lo hicimos asociado con Elemental, ellos venían hace mucho tiempo dándole vuelta en los DC 49, que es la vivienda social pura y dura. No hemos hecho la Ujú, diferencia. La vivienda de integración social es como mínimo un 25% de vivienda social sin deuda. Y luego el ujú. resto es vivienda que sale a la venta de sectores medios, que también tiene un subsidio por el hecho de estar dispuesto a vivir en un condominio de integración social. Ahora, no solo de integración social, sino que también es territorial. ¿Y qué significa eso? Que Ujú. además para poder postular este tipo de proyectos tienen que estar muy bien ubicados en la ciudad. Entonces, son proyectos que efectivamente están bien ubicados y Elemental ya se habían dado cuenta de este número, de que entre 30 40 como un curso colegio era el número para... Entonces, ese master plan nace de recoger esa idea y de este un proyecto bastante largo, entonces también de poder darles accesos puntuales desde Avenida Los Presidentes a cada uno de estos microcondominios. Mm. Y surge esta tipología dúplex más parecida a una casa que a un departamento, en donde los primeros pisos tienen patio. Surge de esa reflexión, justamente. ¿Cuál es la vida futura? ¿Qué es lo que pasa después? ¿Cómo se organizan las comunidades? ¿Cómo lo subdividimos para que siga ocurriendo lo que ellos ya habían testeado? Súper, buenísimo. Oye, ¿y cómo es la relación casa-espacio público? El principal desafío de los proyectos de uso mixto es que las partes se ayuden entre ellas, se sumen y no se resten. Estamos desarrollando un proyecto en Plaza Franklin, por ejemplo, que se llama Plaza Franklin, en el barrio Franklin, que es más bien una plaga comercial, que atraviesa la manzana, que recoge los flujos. Ese es el primer, lo vimos también con el Teo Fernández. Y ahí después hay una segunda etapa que es de vivienda. Entonces la pregunta es cómo hacer que justamente esto conviva y no solo que conviva, sino que la vivienda le dé seguridad, porque los Ujú. ritmos de la ciudad son distintos, pero es mucho mejor una ciudad que en el fondo no tiene tiempos muertos, porque los tiempos muertos son inseguros, hay temas de iluminación. Y en concreto, ¿qué aspecto tiene?
Me imagino que tiene que ver con lo fue en la calle, con que los departamentos o las casas miren el área comercial. Tiene que ver con los ojos, tiene que ver con el control diferenciado de los accesos, hay que Ujú, tener ujú. el clásico resguardo de que se cierre cuando nada bueno puede pasar. Son ese tipo de estrategias. Yo creo que ensanchamientos de vereda donde uno cree que sí tienen que existir, iluminación, no dejar rincones, con las cosas con las que trabajamos los arquitectos, con ladrillo al fin. Sí, buena. Ustedes se han ganado premios de aporte urbano y el premio La Bienal. ¿Qué es lo que han observado? ¿Qué es lo que han valorado en estos proyectos? A nosotros nos gusta harto el premio Pau porque no es un premio simplemente de arquitectura, se llama Premio Aporte Ujú, Urbano y es un premio que es al proyecto, no es a la oficina de arquitectura, es un premio que es ujú, a todo el equipo que desarrolla el proyecto. Y eso refleja mucho la forma en que nosotros trabajamos. Nosotros trabajamos en un equipo y prestamos un servicio profesional y somos una especialidad más. Y cuando uno lo entiende así nosotros tratamos de aportar desde nuestra expertise profesional, pero yo creo que eso es lo más lindo, que en el fondo de repente hay proyectos que arquitectónicamente los considero bastante buenos, pero uno se da cuenta que no son un aporte urbano necesariamente. Y ahí ujú. los 3 proyectos han sido proyectos eternamente largos. Los proyectos en general se demoran 7 años, 5 años. Claramente uno no trabaja para el premio y tampoco trabaja, o sea, muy consciente de una línea editorial. Más bien el reflejo para nosotros ha sido una sorpresa, porque es el reflejo de una visión que tenemos de la arquitectura. Todos los encargos son dignos del cuestionamiento y de entregar un buen proyecto de arquitectura, pero nunca olvidar que uno presta un servicio profesional y que el usuario final es el que tiene que quedar más contento y que lo que uno hace va a perdurar mucho más que nosotros. Ujú. Y el premio Aporte Urbano para nosotros ha sido como una grata sorpresa porque lo pone en valor. Hacemos estas postulaciones por el equipo, porque el proyecto, por ejemplo, el que nos ganamos este año sigue y quedan 2 etapas y es un buen espaldazo para tratar de hacerlo aún mejor y seguirle sacando la punta al lápiz y volverse a cuestionar qué cosas podemos volver a mejorar, pero como equipo, no solo como ya le saqué la foto para la publicación. Oye, ¿y hay algo interesante en las conversaciones tempranas que han tenido en el proyecto en Cerrillo que nos podáis contar? Sí, a nivel general, el encargo eran muchas más viviendas de lo que a nosotros nos hubiese gustado. ¿Qué es lo que nos Ujú, pasaba? Nos quedaba demasiado denso. Entonces, las estrategias eran para que fuese, a pesar de que era denso, fuese lo más armónico, las distancias entre las viviendas tuvieran unos mínimos, ojalá generarlo lo más heterogéneo posible dentro de lo que podíamos. Entonces generamos 2 tipologías, un edificio más torre que le decíamos y uno más ujú, barra, una barra quebrada y ojalá las barras nunca se enfrentaran directas, sino que siempre en unas posiciones que tú lograras una distancia, que eso te permite mejores condiciones de sustentabilidad o sostenibilidad al interior de la vivienda. Y por otro lado, cumplir con todos los requerimientos de mantener la trama urbana, de hacer 2 ejes de parques verdes que se suman al megaproyecto que era el aeropuerto Cerrillo. O sea, esto viene a ser, es como si te pasaran una dentadura y uno tiene que hacer un diente y que encaje perfecto. Claro, una cosa es como hacia el interior y otra cosa es cómo el proyecto dialoga con todo su contexto inmediato. Pero esas fueron las estrategias. La estrategia era de liberar suelo. Si logramos poner estacionamiento en subterráneo, en un ujú. subterráneo, también hay en superficie, pero de esa manera poder liberar suelo y que pudiéramos hacer un bonito trabajo de primer piso. También hay locales comerciales, hay un jardín infantil, o parte de hacer un pedazo de ciudad. Prácticamente eso es hacer un pedazo de ciudad. Interesante, Toti. ¿En qué medida el cambio influye en el trabajo que ustedes hacen? Porque en esencia nosotros los arquitectos lo que proyectamos es como la parte más permanente. Sí, ya, a ver, por un lado está el cómo uno cree que se va a dar la vida en ese lugar o en esa Ujú, vivienda, y después está el ir a ver qué es lo que ocurre realmente y tomar ciertos aprendizajes para el siguiente proyecto. Y siempre digo, sin juzgar, no es como yo lo tengo en mi casa o cómo yo habito la ciudad, es cómo se da la vida de manera natural. Entonces, por ejemplo, en el proyecto de Santa Teresa, nosotros habíamos hecho barandas
transparentes y se veían súper bien y estábamos todos contentos y cuando ya entró a visitar la gente, las empezó a tapar todas. Y ahí tú te das cuenta que había una intimidad que había que cuidar. Ujú. Y no es que hoy deberían dejar en el reglamento de copropiedad que no se pueden cerrar, sino que al revés, chuta, sabéis que tienen toda la razón. Porque era hacia la calle. Claro, entonces siempre estamos recogiendo o uno pone gas de cañería y resulta que la cultura es mucho más potente y el balón de gas tiene, sin indagar en todo este tema, siguiente proyecto, no pongamos gas de que hay que pagar una cuenta. Es un Claro. problema después comunitario. Pongamos los balones de gas, que nadie quería subir 4 pisos sin ascensor un balón, pero nos dimos cuenta de que finalmente es lo que ocurre igual. Por un lado, estar siempre atento a la vida, cómo se da bien, pero también uno en la arquitectura puede conducir y permitir ciertos cambios sociales. Total. Entonces, si existe una ciclovía, la bicicleta es una alternativa mucho más real que cuando no la existía. Entonces ahí Claro. nosotros tratamos de empujar ciertas convicciones y yo creo que cuando se trabajan con proyectos que vienen por parte del Serviu, por ejemplo, con la visión, yo creo que tú conocí, de ciudades justas, vienen con todo un bagaje el cual uno puede recoger. Pero cuando son proyectos privados, tenemos que empujarlos nosotros. Y Claro. ahí sí, efectivamente, yo creo que no le tenemos miedo a esa flexibilidad. Yo creo que no hay que, en eso me refería allá está la foto de la publicación. No nos importa tanto. Nos importa Ujú. mucho más la foto después habitada. Y cuéntame si al interior de las viviendas han tenido alguna búsqueda también, por ejemplo, cocinas abiertas, pasillos más cortos, no tengo idea, pasillos iluminados. Sí, totalmente. O sea, nosotros tratamos de buscarle a cumplimiento de la norma para que tengamos los pasillos iluminados, efectivamente, mejorar las cocinas abiertas, pero ahí también uno tiene que pensar, ¿es necesaria la cocina abierta? Dependiendo de la región, hay regiones que lo valoran más que otras que hay un tema como Ujú. cultural de por medio. Sí, somos unos convencidos que hay que hacer viviendas más grandes y para hacer Claro, viviendas eso. y más flexibles. Por ejemplo, en el proyecto Santa Teresa, buscándole un poquito la quinta pata al decreto supremo, que es como las bases con las que uno diseña, lograr hacer un estar que permitiera ampliar una tercera un dormitorio a costa de espacio de estar que aún siguiera funcionando la tele con el sillón, pero que igual nos Ujú. permitiera una cama normativa con una ventana, con el punto de luz, con el enchufe y que las personas solamente pusieran un tabique y una puerta y que les funcionara. Ya. Entonces, todas esas cosas nosotros tratamos de incorporarlas porque sabemos que hay una flexibilidad que Se es parte de requiere. la vida. O sea, en Santa Teresa fue un proyecto bien emblemático porque era un campamento que se fue con subsidio de arriendo por 2 años y que volvieron a hacerlo sin deuda. Y nosotros conocíamos a la familia. Entonces yo sabía que era una mamá con 5 niños. ¿Y qué hacía? Si tenía 2 dormitorios. Entonces dijo, yo me voy a ir al Claro. dormitorio chico sola y distribuyó a mis niños. Y esto está pensado para una familia de 2 niños con un matrimonio. Y la familia son todas distintas. Entonces Mm. ahí uno se da cuenta que como nosotros tenemos que ir siempre dándole como una vuelta más de tuerca. A ver, voy a compartir esas fotos porque son bien bonitas. Interesante, Toti, porque yo te preguntaba al principio sobre el tema del liderazgo y tú dices, somos una especialidad más, pero yo diría que también son una especialidad más que tiene una cierta como agencia, tienes como autoencargos o desafíos que quieres cumplir para lo que se puede mejorar. Sí, no lo había pensado. No sé, pues el especialista de sanitario que tiene que cumplir la norma, Mm. qué sé yo, las pendientes, los caudales, ¿cierto? Los diámetros, y es más de aplicar algo que ya está establecido. Pero uno se pone autoencargo, ¿cachai? O sea, en ese rigor hay también como una voluntad de hacer las cosas un poco mejor. Sí, mira, acá voy a compartir algunas del trabajo que hizo Marcos Segers al interior de la vivienda. Qué entretenido. Habría así, Y eso es súper interesante porque en el fondo eso es parte de, como ¿cachai? De aceptar que van a cambiar las casas, que probablemente los muros ya no tienen el color que ustedes le pusieron y de ahí en adelante las cosas cambian. claro. O sea, por ejemplo, en un proyecto nosotros hicimos unos esfuerzos gigantes por esconder el refrigerador y después nos dimos cuenta que el refrigerador va en el living. O sea, acá Y comentaba, por ustedes, ejemplo, lo del gas, que finalmente aparece el balón porque el balón tiene un valor que es el control. Se me acabó el gas, se me claro, acabó el gas. En cambio, la cuenta no tengo el control. ¿Cómo se da la vida finalmente? súper luminoso. Bueno, esto trabajo un fotógrafo, o sea, aquí se mezcla y nosotros habría así al azar ahora, pero se Sí, mezcla con con el el registro registro. fotográfico. Sí, sí. Tú hablaste de que tú como mamá llevabas a tus niños a estos proyectos después cuando ya estaban construidos y quería preguntarte qué hay aprendido tú con los niños. Bueno, yo creo que la principal reflexión fue el cuestionamiento de que la integración, el éxito de la política es a través de los niños.
y mejorémosle los espacios comunes porque son la extensión de la vivienda. O sea, mis niños pensaban que nos íbamos a ir a vivir a Santa Teresa. Me decían, mamá, pero es que este tiene un parque mucho mejor que el de la casa. Los proyectos tienen su edad. Me han escuchado siempre. Yo creo que hay como una sensibilidad también de entender las necesidades de red de apoyo, entender, Empatizar con eso. empatizar. Cuando estábamos en la inauguración de Los Encinos y se me acercó una mamá y me dijo, yo crecí allá, señalándome a la hormiga, y mi hijo va a crecer acá, creo que con eso dije todo. O sea, y para mí es como lejos profesionalmente lo que más me puede llenar. Los de punta. Tal cual. Yo creo que lograr compatibilizar la maternidad con el trabajo es de los grandes desafíos que tenemos las mujeres hoy día. Y fue una de las razones por las que decidimos abrir una oficina con mi marido, con mi hermano, y que para mí era una apuesta para poder compatibilizar el desarrollo profesional con la maternidad, porque de otra manera era mucho más difícil. Yo creo que era una apuesta y una apuesta que, bueno, ya 10 años, así que vamos por Está por 10 más. funcionando. Y hablamos respecto a tu paso largo por la docencia, porque nos topamos varias veces Mm. en los talleres. ¿Qué reflexiones de la docencia te llevas a este tipo de proyectos? Bueno, yo partí haciendo clases, haciendo ayudantía cuando estaba haciendo el proyecto de título y después me quedé 6 años en los talleres de formación de la Universidad Católica en los primeros años, que me gustaba mucho y aprendí mucho de los profesores con los que hacía clase y me di cuenta que era una beta que quería mantener. Y fue ahí cuando decidí irme a estudiar fuera de Chile, a un máster, justamente pensando en cómo aquí hay dos opciones: o me voy a estudiar y traigo algún aporte o conocimiento de afuera, o me meto full en el mundo profesional y vuelvo a aportar desde el oficio. Y Hice finalmente los dos. lo que hice fueron los dos, abandonando la docencia porque fue como lo que sacrifiqué por la maternidad. Taller, que era el curso que hacía, eran jornadas muy largas, hasta muy tarde, bien incompatibles con la maternidad. Pero es una línea que nunca he querido dejar de lado. Trato de tener permanentemente una patita en la docencia porque creo que además que hace muy bien para mantenerse al Mm. día, para salir del día a día. Cuando me fui a estudiar patrimonio, porque vi que dentro de cuando yo estudié el pregrado era algo que no se estudiaba. Y dije, aquí esto se viene y creo que desde ahí se puede entregar un aporte. Y museología, era patrimonio y museología en Ginebra. Y cuando volví, bueno, habíamos recién partido la oficina, nos pusimos a remar, después la maternidad, y la vida es así, pues, pero está ahí, el conocimiento está, tenía una parte bien teórica que me gustaba mucho y al mismo tiempo una parte bien de construcción que también me gustaba mucho. Entonces, mira, yo creo que tiene varias vueltas, pero me encantaría volver a la docencia. Estoy esperando que mis niños crezcan un poco más. Valoro mucho el tiempo con ellos. Y este tiempo con la oficina para sacarla adelante ha sido bien intenso también, así que la vida es larga igual, o no tan larga, no sé. Y yo tampoco sé, pero de que es complejo, es complejo. Sí, y uno lo va surfeando también. Tal cual. Y uno va como ecualizando, ¿cierto? Quizá volver a hacer un curso que tenga menos horas. Y sí, yo creo que, o sea, hoy día nosotros como oficina nos encantaría, yo creo que en algún momento volver a hacer clases y preparar algo que sintamos que podemos aportar, si al final es traer algún conocimiento desde la práctica. Buena, Toti. Bueno, lo que nos tiene ahora atareados es una nueva línea de la oficina educacional. Hace 10 años, cuando yo trabajaba en DRA, ganamos varios colegios llamados públicos. No se construyó ninguno. Y uno de ellos era Juan Fernández, el colegio que se había llevado el tsunami el 2010. El 2015 nos ganamos y fui yo a la isla a presentarlo a la comunidad. Bueno, resulta que finalmente no se construyó por distintas razones. Y luego el año pasado salió una licitación técnica económica. No era un concurso de arquitectura como el anterior, convocada por Desarrollo País, que es una empresa del Estado que funciona como una empresa más privada, y nos juntamos con DRA para volver a participar como dos oficinas asociadas, junto con la constructora de Vicente, que también tiene bastante experiencia en construcciones remotas. Ganamos la oferta, la licitación, y estamos a toda máquina porque los niños entran a clases en marzo del 2027, así que es un tremendo desafío, un proyecto al cual también tuve que ir hace un par de semanas, un mes, a presentárselo a la comunidad, y en paralelo estamos empezando a desarrollar un colegio de la Fundación Astoreca en Lampa, y que ahí hay una nueva línea
que se está abriendo y que me tiene muy entusiasmada porque la educación siempre me ha gustado mucho y creo que la arquitectura puede aportar mucho desde el aprendizaje de los niños. O sea, finalmente lo que hablábamos antes, a mí la maternidad fue como una especie de aterrizaje a la Cable. tierra, diría yo, Ujú. de entender muchas más cosas y que finalmente se cruza y uno es una persona. Y de alguna forma en los colegios uno puede explorar también estos microcondominios. O sea, esta lógica del patio es como ineludible. Imagínate en Juan Fernández la importancia que tiene como repercusión en la comunidad. Es mucho más que el colegio, o sea, es Claro. una infraestructura pública, una presencia de Chile en la isla, entonces como que tienen que ser reflejo de nuevo de los proyectos educativos. O sea, uno tampoco viene a decir aquí hay que hacer un colegio perdido en el bosque porque no tiene nada que ver a la realidad. Uno tiene que ser capaz de recoger el proyecto educativo en el cual se inserta y sacarle como el mayor brillo posible. Bueno, qué entretenido. Sí, eso. Ojalá que veamos luego ese proyecto. Ese proyecto no nos lo podemos mostrar porque tiene cláusulas de confidencialidad, así que hasta que no esté listo, pero va muy rápido, así que ya la semana pasada fue la ceremonia de la primera piedra, así que ya para. Bueno, bueno. Oye, y Maca, sí, pues yo te tenía una pregunta. Tú que viviste en los Países Bajos, que nosotros le hemos dado harta vuelta justamente como al proceso de diseño, a la parte más multidisciplinaria de la profesión. ¿Qué cosas viste allá que te traerías? Mira, yo te diría que hay varias cosas que se me ocurren. Uno, que es que Holanda se gestó con los pies en el agua, como que la idiosincrasia y la institucionalidad, sobre todo aquella que tiene que ver con el agua, porque hay como exceso de agua, porque es un pantano, este es un país en un humedal, la institucionalidad está gestada desde una suerte de negociación, colaboración, porque sí o sí hay que ponerse de acuerdo para hacerse cargo del agua, porque en el fondo el agua que no te haces cargo tú me llega a mí y el agua que yo no me hago cargo te llega a ti. Y eso incluso es llevado así como que la cuenca viene de Alemania, entonces si Alemania hace que su agua pase más rápido porque tiene todo canalizado, entonces los perjudica a ellos porque tienen que hacerse cargo del agua. O sea, hay como una gestión así macro. Eso quizás es difícil de copiar, pero es algo que yo apostaría y que de alguna forma se está haciendo acá con todas estas leyes marco de cambio climático, ¿cierto? Pero en términos interdisciplinarios, y ahí uno ve los proyectos que logran innovar o proponer cosas nuevas, un poco como ustedes, siempre hay mucho espacio para la integración de conocimientos tempranos, o sea, para que ingenieros y arquitectos trabajen juntos, pero para que hayan especialidades que tempranamente se ponen de acuerdo y que comparten estas ganas de hacer las cosas diferentes. No, de hecho, me hace mucho sentido lo que decís porque si yo tuviera que decir algo como para todos los actores que estamos involucrados, yo siempre digo que algo que sí lo vi más en Suiza, que lo vi así como una reflexión de posguerra, así como de entender que la colaboración es mucho mejor que la competencia. Mm, Entonces, al final, lo que nosotros tratamos de hacer es como al que está al otro lado, vencerlo a través de como una especie, yo le diría, como empatía profesional, de que a todos nos conviene que el proyecto salga más rápido. claro. Que si esto resulta, va a permitir esta otra. Y eso, esa como colaboración, pero es un esfuerzo de energía gigantesco todavía, para uno. O sea, que casi que como uno va vestido o la cara sonriente de ese día puede marcar la diferencia gigantesca en un proyecto. Si todos remamos con un espíritu como más colaborativo en vez de competencia, como no, es que yo estoy haciendo mi trabajo, tú no sé, como esa actitud muy de que cada uno vela por su interés y que nos ponemos todos de acuerdo en que queremos sacar esto adelante por tal y tal razón, y yo desde mi responsabilidad y tú desde la tuya colaboremos, resulta todo mucho más fácil. Y es, no sé, darte un teléfono de repente. Sí, pero también tiene que ver con cómo uno como que se predispone, tiene una disposición a colaborar. Yo eso lo veía mucho en mi tesis. De repente va ahí con un proyecto que está siendo súper colaborativo, va avanzando, va todo súper coordinado y de repente hay una parte que, no sé, te cambian el personaje que estaba a cargo, por ejemplo, te dan licencia, ponen otra persona o, qué sé yo, llegó alguna autoridad que estaba menos involucrada y se involucró más, no sé, en circunstancias, y que te puede de verdad entorpecer esta colaboración que venía ocurriendo porque no estaba tan consciente o no tiene la disposición o no tiene el tiempo o no entiende el valor. Y ahí sí, pues, yo también estoy de acuerdo contigo, que uno se pone como en esta como disposición de decir, bueno, ¿qué le importa a esta persona? ¿Qué me importa a mí? Y finalmente una negociación. Mi directora de tesis
habla de negociación, o sea, ese es su background, negociación de actores, eso es. Y claro, yo le llamaba como colaboración. No, pero está bien, pero por eso yo le decía como empatía, que es como ser capaz de ponerte en el lugar del otro y decir, yo entiendo, un clásico es como, yo entiendo por qué nos están pidiendo esto. Como que Claro. cuando uno lo entiende y después dice, pero créeme que no lo voy a hacer así. ¿Cachai? Hay como un, Te voy a hacer una propuesta que te va a te gustar. va a parecer, ¿cachai? Entonces ahí como que, sí, la colaboración versus la competencia. Yo creo que ahí hay una tarea que es de todos. Es como ir generando puentes con otras profesiones. Por eso se nota en los proyectos de ustedes y en el hecho de haber ganado Pau y todo, que claro, que son un equipo que no son solo ustedes queriendo brillar, ¿cierto? Con su proyecto de autor, sino que es un equipo que va empujando y tú partiste hablando del rigor, al final es eso, Mm. porque tú no estás ahí pidiendo cosas locas ni una gran marquesina roja porque te gusta el rojo, o sea, da lo mismo. Estáis hablando de como de la arquitectura o de la funcionalidad como en todas sus dimensiones. Y para ir cerrando, estas son como preguntas rápidas. ¿Qué obras de arquitectura o de diseño de paisaje o diseño urbano influyen en tu trabajo? Qué buena pregunta. A ver, miro mucho la arquitectura como atemporal, diría yo. Así como Ya. arquitectura local, técnicas constructivas. Miro mucho como el contexto y lo que por qué se hace así. Y ahí, claro, hay toda una corriente como de arquitectos que son más temporales, sí, que normalmente me gusta como mirar, me gusta ver la arquitectura vernacular, pero también, no sé, como estética, me parece súper atractiva la estética japonesa, ponte tú. Un poquito más minimalista, más rupturista, como más de la función. No tan ornamentada. Claro, como un poquito más, sí, miro mucha arquitectura suiza. Es muy divertido porque yo he terminado 2 veces en Suiza queriendo irme a Francia. Y además tengo la nacionalidad suiza, entonces las vueltas Todo de te la lleva. vida. Y miro mucha arquitectura suiza porque tiene mucho de eso. Tiene, como todas las cosas en Suiza, no sé, que tienen además, bueno, que tienen mucha plata, pero tienen como una estética Hay muy mucho rigor. bonita, pero a la vez es muy sobria, es muy funcional, pero tienen un uso de la materialidad muy local, como que tratan de diferenciarse. Bueno, estudié patrimonio y ahí también hay como una cosa de, sí, está el valor en lo patrimonial, pero no para replicarlo tal cual, sino que para contrastarlo y ponerlo en valor por el contraste que se genera. Ujú. Peter Zumthor y todo hasta Querés, ¿cachai? Todos los por ahí. La arquitectura portuguesa también me gusta Álvaro Siza. También tiene esta cosa material, También como tiene esta más cosa descalza. material. Sí, Campo Baeza. Ya hablaste de Japón como Sabi Wabi o Wabi Sabi. ¿Cachai el concepto, no? ¿No? No, es un concepto japonés que no es de la arquitectura, es como de la artesanía, quizás. ¿Ya? No, no lo conozco. Concepto como de lo que pone en valor lo rústico, el paso del tiempo, lo minimalista, no sé. Bueno, habría que googlearlo para definirlo, pero yo creo que esto que tú estás diciendo, como la muestra material, el material que resiste el paso del tiempo, es súper bonito el concepto. Ah, lo Y a mí voy a o sea, me anotar. fascina, Sí, lo voy a me buscar. fascina. Sí, yo creo que por ahí va más que... Esas son como mis fuentes de inspiración, en verdad. Bueno, bueno. Oye, tú me dijiste, ¿qué cosa traerías para Mm. acá? Y hay una cosa que a mí me impactó y que sí, que la he tratado de ir metiendo en todos los proyectos, que es esta noción, su pensamiento es muy de red, es muy integrado, es muy de conexiones, como de redes que no necesariamente coinciden. Entonces tienen como un dominio, piensan el espacio como en términos de redes. Entonces una red es el agua, la otra red es el tren, la ciclovía, la vereda. Hay lugares en donde hay solo peatones, ¿cachai? Hay otros lugares en donde hay solo espacio del auto y la bicicleta, o no, o se mezcla la bicicleta con el peatón. Como un sinnúmero de lugares que están conectados y que yo siento que acá en Chile somos un país lineal, ¿cierto? Que se ordena de norte a sur con una carretera. Después regionalmente están los ramales, ¿cierto? Entonces, como que concebimos la ciudad linealmente. O sea, ¿cuántos pueblos lineales hay acá Sí. en Chile? La ciudad la pensamos como nueva, la Alameda Providencia, como una línea. Y ahí en esa línea queremos meter todo. O sea, claro, esa lógica tan lineal que tenemos en Chile es algo que yo creo que no Qué es tan buena difícil de reflexión, cambiar. Maca, porque es cierto. Sí. Pero ahí uno puede sacarle Mm. mucha cuenta. O sea, si de tus proyectos uno hiciera como los compararas en términos de capas, Claro, ya cuáles son los espacios peatonales y qué sé yo, los espacios verticales, claro, uno podría decir, estas son como 2 tipologías, 3 tipologías. Interesante. interesante. ¿Viste? Para tu curso, para tu taller. Si vinieran turistas o si vienen tus amigos de Suiza a Chile, ¿cuál es el lugar imperdible al que les decís que tienen que ir? Yo les recomendaría recorrer el río Mapocho en su longitud,
porque además creo que es hoy día de los pocos lugares que tenemos diversas perspectivas para mirar la cordillera. ¿Verdad? Yo creo que la cordillera la tenemos todos los días, pero yo no dejo nunca de mirarla. Es lo particular de esta ciudad, este como telón de fondo que tenemos. Y si te fijáis, no hay muchos lugares en que se ve con esa Se luzca. que se luzca. Peatonalmente, urbanamente, creo que es el río Mapocho el que todavía tiene ese vacío de ciudad que permite mirar la cordillera. En distintas épocas del año, ilumina. Si uno dijera, mira, recorre el río Mapocho, yo creo que esa es como sería mi recomendación. Y subir al San Cristóbal de todas maneras, que es un tremendo Parte de la ruta. parque urbano que tenemos y que te da una vista. O sea, creo que ahí hay múltiples opciones turísticas. Oye, ya, y para que cerremos, ¿qué le recomendaría a personas que están liderando procesos de cambio urbano en la ciudad? Que están empujando proyectos como en los que ustedes han trabajado. Yo creo que iba en la línea de lo que conversamos antes, de tener perspectiva y ser capaces como de liderar colaboraciones que quizás antes no existían, más que como en el detalle mismo, sino que me tocó ir al lanzamiento de la Agencia de Inversiones de Renca, en donde trajeron que es inédito en Chile, el mundo público con el privado. Ahí se ve que hay como una visión de salir de la inercia, de buscar otros mecanismos, pero para eso se necesita como ese liderazgo. Entonces, para las personas que tienen ese liderazgo y que pueden mover ciertos hilos de juntar actores con intereses por un bien que al final todos ganen, porque ese sería el objetivo, ¿no? Esto no es beneficencia, sino que todos ganen, yo los llamaría a estar como atentas a esas oportunidades. Mi recomendación, mi llamado a las personas que, que, que pueden tomar ese tipo de mover ese tipo de fuerzas, que lo hagan, porque siempre va a haber alguien que va a estar con esa actitud colaborativa detrás y que cuando se juntan 3 o 4 personas con un objetivo común pueden sacar adelante proyectos que eran un problema, por ejemplo, para la ciudad. Se requiere visión. Ujú. Toti, mil gracias. No, gracias Mil a gracias ti. por tu tiempo. Estación, lo pasé muy bien y gracias. Es que a uno a veces se le olvida parar y mirar lo que uno está haciendo y te agarra la máquina, así que se agradece la pausa y de hablar de lo que uno hace, que trata de hacerlo con el mayor cariño posible. Gracias por acompañarme a la Plaza Podcast. Si lideras proyectos de ciudad o quieres capacitar a tu equipo, hablemos. Si te gustó, compártelo, dale like para que más personas lo encuentren. Y sé parte de esta comunidad a la que le importa el espacio público. Porque esto no termina acá, termina cuando dejamos de hablar de ciudad.